En 1902, un arqueólogo estaba buceando frente a las costas de la isla griega de Anticitera, cuando por casualidad se encontró con un gran naufragio. Eran los restos de un barco comercial romano que transportaba una gran cantidad de vino y otros tesoros de las islas griegas. Lo que el buceador descubrió fue una de las mayores colecciones de artefactos antiguos jamás encontradas. Pero entre la cerámica, las estatuas de mármol y las joyas, dentro de una caja de madera aparentemente sencilla, se hallaba un objeto que los historiadores nunca habían visto antes, un dispositivo tan desconcertante que cambió todo lo que sabíamos sobre la historia antigua. Este artefacto de bronce, altamente corroído, es el mecanismo de Anticitera, llamado así por el lugar donde fue hallado. Más allá de su nombre, permanece envuelto en misterio. Lo que sí sabemos es que fue construido por un científico griego desconocido hace más de 2100 años. Este extraño dispositivo mecánico está compuesto de numerosos engranajes, interruptores y otras curiosidades mecánicas. Tras su descubrimiento, los científicos se rompieron la cabeza intentando deducir de dónde venía, quién lo hizo, cómo funcionaba y para qué servía. Expertos de todo el mundo examinaron el dispositivo durante más de 100 años, pero nadie logró acercarse a descubrir sus secretos. Así, durante el último siglo, el mecanismo de Anticitera ha estado en exhibición en el Museo Nacional de Arqueología en Atenas, Grecia, completamente inalterado y cubierto de misterio, hasta hace poco. En las últimas 2 décadas, utilizando toda una gama de tecnologías modernas, hemos logrado descifrar el código detrás de este mecanismo desconocido. Un equipo de expertos en ingeniería, arqueología y otras ciencias de varios países colaboró en un esfuerzo meticuloso para analizar el dispositivo. Sin embargo, había un problema. Al tratarse de un objeto histórico tan significativo, el mecanismo de Anticitera no podía literalmente ser desmontado. Para ver lo que había debajo de su superficie, los científicos tuvieron que utilizar una máquina de rayos X altamente especializada. Esto presentó otro problema. Una de las pocas máquinas de rayos X en el mundo capaces de ver dentro de este corroído artefacto de bronce se encontraba en Inglaterra. El propio artefacto era demasiado frágil para ser movido fuera de su museo en Atenas, por lo que fue necesario enviar la enorme y pesada máquina de rayos X hasta Atenas, a un costo considerable, para que el artefacto pudiera ser escaneado de forma segura sin moverlo más de unos metros. Los detalles que se descubrieron dentro del dispositivo dejaron atónitos a todos los historiadores de antigüedades, ya que la tecnología utilizada en su interior no debería haber existido hace más de 2000 años, cuando fue creado. Este complejo dispositivo, similar a un reloj, contiene 37 engranajes de distintos tamaños, formas y número de dientes. Cada rueda dentada está fabricada con estándares exactos y cuenta con un número de dientes que corresponde a un número primo. Lo que están viendo, damas y caballeros, es la primera computadora del mundo. Más de 2000 años antes del Apple I y más de 2000 años antes de la máquina bomba de Alan Turing. Es increíble pensar que este es un ordenador que puede recibir una entrada y calcular una salida, y que fue inventado y creado alrededor del año 100 a.C., más de 1500 años antes de que existieran inventos aparentemente menos complejos como la imprenta, la bombilla y el motor de vapor. Entonces, ¿para qué sirve el mecanismo de Anticitera? Usando la tecnología más avanzada disponible hoy en día y el trabajo colectivo de muchos expertos a lo largo de varios años, hemos logrado determinar que la función de esta antigua computadora era rastrear el calendario metónico y predecir eclipses solares. También registraba el tiempo de varios juegos atléticos, como los antiguos Juegos Olímpicos. Este dispositivo no debería existir. Es tan incomprensiblemente avanzado para su tiempo, que resulta casi imposible creer que fue creado cuando lo fue. Para poner las cosas en perspectiva, el primer reloj mecánico no se inventó hasta finales del siglo XIV, y era aproximadamente del tamaño de un coche pequeño. Sin embargo, este dispositivo, creado 1500 años antes en la antigua Grecia, era considerablemente más pequeño, más intrincado, más precisamente diseñado, y muchas veces más avanzado, pues no solo podía llevar el registro del tiempo, sino también predecir el futuro de una manera similar a un software de computadora moderna. En 1912,
un comerciante de libros polaco llamado Wilfred Voynich viajó a Villa Mondragone en Italia, donde descubrió y compró un libro muy antiguo y muy misterioso. No tenía título en la portada ni autor en su interior. Contenía cientos de páginas de ilustraciones detalladas y extrañas, rodeadas por un texto escrito en un idioma desconocido, o, posiblemente, un código. Durante el resto de su vida, Voynich se obsesionó completamente con descifrar las palabras y diagramas del libro para tratar de entender quién lo escribió, cuándo y dónde fue escrito, y qué significaba todo. Después de dedicar toda su vida a desentrañar los secretos del libro, Voynich murió sin haber llegado a ninguna respuesta. El libro ha sido llamado el manuscrito Voynich, en honor al hombre que lo encontró. Desde entonces, ha pasado de un criptógrafo a otro. Incluso utilizando las técnicas más sofisticadas de análisis criptográfico disponibles hoy en día, aún no hemos logrado acercarnos a resolverlo. Los lingüistas han examinado el manuscrito y han concluido que su contenido no está escrito en ningún idioma histórico natural que conozcamos. Esto deja solo dos alternativas probables: o el libro está escrito en un idioma muy antiguo que desconocemos y que se perdió en el tiempo, o, la otra opción, está escrito utilizando un cifrado, un código secreto para ocultar el contenido real del texto. Esto significa que lo que sea que esté escrito en el manuscrito Voynich tiene tal importancia y significado que el autor sintió la necesidad de codificar meticulosamente cada palabra. Los pergaminos de piel de animal en los que está escrito el manuscrito fueron fechados por carbono, y los resultados mostraron que el libro fue escrito en algún momento entre 1404 y 1438. En esa época, la criptografía era realmente muy básica. El único método efectivo de criptografía que se había descubierto en el siglo XV eran los cifrados de sustitución, en los cuales cada letra del alfabeto se reemplaza con otra. Con las computadoras modernas, hemos podido descifrar este tipo de códigos con facilidad. De hecho, hemos sido capaces de descifrar todos los códigos conocidos hasta el siglo XVIII, mucho después de que se supone que fue escrito el manuscrito Voynich, y aún así, este libro misterioso sigue siendo indescifrable. Las ilustraciones consisten en una variedad de plantas herbales, así como mujeres desnudas, bañándose símbolos astrológicos y metáforas visuales. Algunas de las ilustraciones contenidas dentro tienen un parecido asombroso con imágenes del mundo natural que no serían vistas por los humanos hasta unos cientos de años después de la creación del manuscrito, como esta ilustración que se parece notablemente a una galaxia, y esta que se asemeja a una célula vegetal. Sin embargo, el telescopio y el microscopio no se inventarían hasta 200 años después. Cada uno de estos antiguos misterios, como el mecanismo de Anticitera o el manuscrito Voynich, desafía nuestra comprensión de la historia y plantea preguntas que siguen sin respuesta. Estos artefactos nos recuerdan que, aunque creemos conocer nuestro pasado y la evolución de la tecnología, la historia aún guarda secretos que desafían toda explicación. Con cada hallazgo y cada intento de descifrar lo incomprensible, la humanidad se enfrenta a los límites de su propio conocimiento. ¿Cuántos otros misterios esperan ser descubiertos, ocultos en ruinas y vestigios de civilizaciones antiguas? Si te ha fascinado este viaje por los enigmas del pasado, suscríbete al canal y acompáñame en futuros videos, donde exploraremos más misterios y avances inexplicables de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo.